Ok, ahí estamos. Bueno, va. Hicimos una pequeña introducción el día jueves. Hoy quiero que aterricemos con los conceptos. Va, miren, la cuestión aquí es entender la lógica de esto. Si entendemos bien la lógica, no nos va a dar mayor problema desarrollar programas. Entonces, si bien, ¿verdad? El ejercicio de programación nos fortalece el desarrollo de nuestra lógica de programación, valga la redundancia. Pero todo al final recae en ese concepto de lógica. Ahora, hasta el momento, pues hemos hecho una introducción de lo que sería los componentes de Java, pero básicamente Java está diseñado para ser un lenguaje orientado a la programación de objetos. En ese sentido, si bien podemos usarlo como una programación estructurada, no estaríamos sacándole el mayor provecho para lo que fue diseñado. Ahora, en la programación estructurada, que es la que hemos hecho hasta hoy, que es secuencial, por decirlo así, ustedes inician declarando las variables, luego utilizan estructuras y dan un resultado y ahí termina el programa, ¿verdad? Esa es la programación estructurada, lleva la secuencia. Gracias a las funciones y métodos que vimos en el último tema, ustedes pueden optimizar su código estructurado al llamar diferentes funciones o métodos, pero las funciones y métodos siempre trabajan de forma estructurada, ¿verdad? O sea, ustedes llaman una función, esta se desarrolla de inicio a fin y luego vuelve de donde fue llamada y a continuar el programa y llegar a su fin. Ahora, no quiere decir que O no tenga esa secuencia, pero el concepto de objeto es aquí el que manda y ese es el que ustedes deben de tener claro, ¿verdad? Entonces, en este documento nos habla acerca de eso, ¿verdad? La programación por procedimientos o estructurada, ¿verdad? Que se trata de escribir procedimientos o métodos que realizan operaciones en los datos, mientras que la programación orientada a objetos se trata de crear objetos que contienen tanto datos como métodos. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de esto? Es más rápida y fácil de ejecutar. Proporciona una estructura clara para los programas, pero en esta estructura clara para los programas es lo que yo les hablaba de lógica. Si entendemos la lógica de esto, pues la estructura que utilicemos va a ser clara para nosotros. Y la programación orientada a objetos ayuda a mantener el código Java seco. Este concepto de seco no es que esté mojado el código, ¿verdad? Y hay que secarlo, ¿verdad? Sino que es el concepto de lo que llamaríamos optimización, ¿verdad? Don't repeat yourself. Y hace que el código sea más fácil de mantener, modificar y depurar. ¿A qué se refiere eso? Es a reducir el código. Hasta ahorita lo hicimos con funciones y métodos y van a ver que es casi parecido. Entonces, yo lo que no quiero es redundar código. Eso es lo que en esto es lo que quieren dar a entender, ¿verdad? Eso es lo que quieren dar a entender. Que no se repita el código, ¿verdad? Y en ese sentido le han puesto ese concepto de dry,
¿verdad? Seco, ¿verdad? Perdón. Entonces, sería el dry, es la abreviatura de don't repeat yourself, ¿verdad? No te repitas a ti mismo, algo así, ¿verdad? Iría como esa traducción, ¿verdad? La D, la R y la I sería la abreviatura a dry, que dry significa seco, ¿verdad? Pero no se refiere a eso, sino que esa es la abreviación de don't repeat yourself, o sea que no lo repita, pues, ¿verdad? Que no esté repitiendo ese código. Entonces, eso lo que hace es, si ustedes necesitan modificar algo, solo lo hacen en esa parte, ¿verdad? Y de donde fue llamado, tantas veces de donde fue llamado, pues ya no hay que modificar nada. Y luego, lo último, la programación orientada a objetos permite crear aplicaciones completamente reutilizables con menos código y un tiempo de desarrollo más corto. Esto sí se cumple, pero también va a depender de la lógica del programador, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Aquí no hay que frustrarse si tus programas, ¿verdad? Eh, son más largos que los de tu compañero, o sea, es práctica, pues, ¿verdad? Conforme vayas entendiendo esto y aplicando la lógica, pueden ir reduciendo en menos código y en menos tiempo de desarrollo sus aplicaciones. Esa es la ventaja. ¿Ok? Así que en ese sentido, vamos a hablar un poco de esto, que son las clases y los objetos. Ya lo habíamos mencionado. En este sentido, hicimos una dinámica el día jueves. Va, vamos a utilizar un programa en línea que se llama draw.io. Digiten esto en el buscador draw.io. Si tienen cuenta de Gmail, va a aparecer como parte de su, ¿cómo decirlo? De las aplicaciones que les da Google en su cuenta de Gmail. O pueden entrar de esta forma desde el navegador sin abrir la cuenta de Gmail. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con la cuenta de Gmail? Que lo pueden guardar en Drive, ¿verdad? O sea, todo lo que hagan en este programa se va a guardar en Drive. Yo voy a entrar con mi cuenta de Gmail primero. Como les digo, aquí pueden entrar sin necesidad de hacerlo desde la cuenta de Gmail. La ventaja es que, como les digo, pueden guardar los diagramas que vamos a hacer, los pueden guardar en su cuenta de Drive. Entonces, para tener esa funcionalidad, voy a entrar a mi cuenta de email. Y desde ahí pueden cargar. Ya cuando lo carguen, el Draw.io, vaya a abrir mi cuenta de Gmail. Hoy voy a entrar a Draw.io. Cuando le den, bueno, lo voy a hacer desde el buscador. Aquí está, aquí me dice www.draw.io. Dice Flowchart Maker en Online Diagram Software. Entren ahí.
draw.io, www.draw.io. Entonces, les va a abrir esta ventana. Ahí lo que les está diciendo es que donde quieren guardar sus diagramas. Como yo ya abrí mi cuenta de Gmail, yo puedo seleccionar Google Drive, ¿verdad? Y autorizar que se guarde ahí. Aquí elijo una cuenta y ahí lo de que te dice que permita, ¿verdad? Etcétera. Entonces, continuar y ahí lo autorizamos. Ok, luego te va a aparecer que quieres crear un nuevo diagrama. Y puedes seleccionar diagrama en blanco. Están los básicos. Hay varios diagramas. No sé si ya lo habían utilizado. Y ahí tenemos, es tipo flowchart o no sé qué otros programas han utilizado. Así rapidito, el entorno del programa es para hacer diagramas. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de diagramas que podemos utilizar. Flujogramas, etc. Entidad relación, UML, etc. Eh, les, les podrá servir en algún momento. ¿Y en casa tuvieron algún problema para ingresar? Va, creo que no dio mayor problema. Si no quieren abrirlo con la cuenta, lo pueden abrir sin necesidad de entrar al Gmail. Vale, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es usar esto nada más para hacer unos ejemplos de lo que serían las clases para que lo entendamos mejor. Como les digo, ¿cuál es la idea? Que podamos entender la lógica de esto. Va. Entonces, vamos a empezar. El de redes me faltó acá. UML Business. Bootstrap.
Creo que es el de Cisco. Cisco. Aquí está. Va. Ok, voy a poner una serie de... Para los que están llevando redes, no sé, ¿verdad? Les puede servir esto también. Aquí hay muchos, ¿verdad? Pueden usarlo para sus diferentes diagramas de redes, ¿verdad? Solo que les voy a pedir nada más que lo atravesen en su casa, ¿verdad? Que no se distraigan. O sea, ya viendo aquí todo lo que tiene, uno emociona, ¿verdad? Pero eh, no, hombre, ya pusimos esto. Tengo routers, firewall, servidores, una antena. Por aquí hay una antena, teléfonos, una llave. A ver, ahí agregué. Va, ¿dónde pueden obtener un poco más? Va, porque al principio me dio solo uno, ¿verdad? Unos para crear, le dan aquí en More Shapes y ahí pueden obtener, dependiendo de lo que van a trabajar, ¿verdad? Tiene de Amazon Web Service, Azure, tiene de Android, los que programan en Android, ahí están todas las, para que puedan hacer los diseños UX. Va, pero ya casi nos da la 11 y jugando con aquí está lo de va, los que están estudiando, los que están llevando la de circuitos eléctricos o electrónicos, no sé cuál es la que llevan. Aquí están los, ¿ver? Para que hagan sus diagramas eléctricos. Ahí están todos los diagramas electrónicos. Ya se emocionaron, ¿verdad? Este de Office creo que me puede servir también. Veamos Office. Aquí tengo Office. Conceptos de oficina. Tengo una calculadora. Una casa. Un megáfono. Bases de datos. Dispositivos. Nos faltaba un celular, ¿verdad? Por aquí. Un candado. Servidores ya no. Sitios. Servicios. Usuarios. Ok, yo creo que con estos son suficientes. Creo que para lo que necesito es suficiente. Adelante, adelante. Estimado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No, hombre.
No, estamos bien. Dale. Si ahorita vamos a hacer la introducción a un programa para hacer un diagrama. Así que no hemos avanzado mucho. Vale, perfecto. Entonces, aquí tengo una computadora, una laptop, aquí tengo una persona corriendo, un celular, aquí tengo una chica, aquí tengo otra chica. Bueno, podríamos decir chica, ¿verdad? Dependiendo si es pelo largo, podría ser un chico también, ¿verdad? En una computadora. Podría ser una antena aérea, un teléfono conmutador, una llave, una calculadora, una casa, un megáfono y un candado. Vale, ¿para qué necesitamos todo esto? ¿Por qué necesitamos todo esto? Vale, entonces, ¿qué es lo que queremos dar a entender acá? Vale, entonces todo esto, vale, recuerden que estamos en programación orientada a objetos. ¿Qué es lo que queremos dar a entender? Vale, en Java, bueno, en Java no, en programación orientada a objetos. Todo esto, este es, digamos, la realidad física. Esto sería lo físico. Entonces, todo esto es lo que nosotros llamaríamos, todo esto es lo que nosotros llamaríamos objetos. Estos son los objetos. Partiendo de este concepto, estos son objetos. Usted me dice, mire, ¿cómo una persona puede ser un objeto? Es cierto, las personas no somos objetos, ¿verdad? Pero el concepto de programación orientada a objetos es ese. Programar tomando en cuenta que todo es que un objeto. Entonces, aquí entra la PO. Como todo es un objeto, entonces, ¿PO qué me dice? ¿Qué sería PO? Entonces, el concepto de PO sería programar todo como un objeto. Eso es PO. Por eso es que se dice programación orientada a objetos. ¿Quiénes son los objetos? Una computadora, una laptop, una persona corriendo, un celular, una antena, un conmutador, una casa, una calculadora, una llave, una mujer, un candado, un megáfono. Todo eso son objetos. Entonces, todo lo que usted ve en programación orientada a objetos es un objeto, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo programar todo como un objeto? Entonces, ahí viene lo que nosotros conocemos como clase.
Entonces, para programar todo como un objeto, entra el concepto de clase. ¿Ok? Entonces, aquí entra el concepto de clase. Va. ¿Qué son las clases y qué son los objetos? Entonces, para poder programar todo como un objeto, necesitamos de la clase. ¿Qué dijimos que era la clase? Clase es una plantilla o molde. Esto lo dijo uno de sus compañeros el día jueves, de un objeto. Entonces, la clase es la plantilla del objeto. Cuando hablo de plantilla es un diseño de ese objeto. Entonces, yo tengo el objeto computadora. Entonces, primero debo diseñar la clase o diseñar el objeto. Y a ese diseño le llamo clase. ¿Ok? Entonces, para diseñar eso, yo necesito dos componentes. Los objetos constan de propiedades bueno, pongámoslo en el concepto más básico. Características y acciones. Vale, perfecto. Entonces, todo es un objeto en la programación orientada a objetos. La clase es la plantilla o el molde de un objeto y los objetos constan de características y acciones. Ok, va. Entonces, para poder diseñar una clase o crear una plantilla, entran el primer concepto de una clase, que se llama abstracción. ¿Qué es la abstracción? Diseñar clase. Eso es la abstracción. Tomando en cuenta las características y acciones de un objeto. Ok, bye. Ese sería el primer concepto. La abstracción es diseñar una clase. Eso es abstracción. Tomando en cuenta las características y acciones de un objeto. Entonces,
Cuando yo les diga que vamos a realizar la abstracción de una clase o cuando ustedes lean ese concepto es que van a diseñar las clases. ¿Ok? Entonces, cuando se diseña una clase o se hace abstracción, ustedes lo que tienen que tomar en cuenta es las características y acciones. Ahora, como algo más técnico, vamos a cambiarle el nombre o llamarlo de otra forma. Las características las llamaremos atributos. Las características serán los atributos y las acciones serán los métodos. Ok, va. En esto vamos a trabajar. Atributos y métodos. Entonces, todo lo que sea una característica de un objeto le vamos a llamar atributos. Y todas las acciones que realicen le vamos a llamar métodos. Esa va a ser la diferencia entre atributos y métodos, ¿verdad? Características y acciones. Perfecto. Entonces, vamos a hacer la abstracción de una computadora. Entonces, la clase será computadora. Va, para la clase computadora, este me puede servir, va. Va, para la clase computadora, tendría los atributos y tendría también las acciones. Va, ¿qué atributos posee una computadora? Uno sería color, tamaño. Va, esos atributos también son propios de otros objetos electrónicos. Algo más característico o específico de un atributo de una computadora, ¿cuál sería? Pregunta. Un atributo. Ah, excelente. Sería fabricante o la marca también, ¿verdad? Marca.
Otra característica sería memoria RAM, disco duro, aunque hoy son de estado sólido, ¿verdad? Algo así, disco de estado sólido. En las acciones de una computadora, ¿cuáles podemos incluir? Excelente. Procesar sería la principal, ¿verdad? Eh, configurar, programar. Dejemos esas tres. Creo que se entiende. ¿Qué acabamos de hacer nosotros? Acá con esto. Definir la clase, sus atributos y acciones. ¿Qué estoy haciendo? Abstracción. Eso es la abstracción, ¿verdad? Ya tengo entonces mi clase computadora con sus atributos y en este caso no eran acciones, sino que métodos. Ahí tengo ya la abstracción. Ahora, ¿cuál es la forma de diferenciar los atributos y métodos? ¿Cómo lo hacemos? En este caso, vamos cada vez que creemos o definamos un método, gracias, Roger. Entonces cada vez que definamos un método, al final del método le van a agregar los paréntesis. Esa va a ser la diferencia entre atributos y métodos. Los atributos no van a poseer los paréntesis. Entonces, cada vez que ustedes definan un método, le van a colocar paréntesis al final. Me da a entender el paréntesis. El paréntesis lo que da a entender es que ese método podría tener un parámetro con el cual yo puedo enviarlo o recibir. Para eso se identifica entonces con los paréntesis. Entonces, yo acabo de hacer el diseño de la clase computadora. Ahora, después de este diseño, tenemos otro concepto. Ya tengo mi clase computadora. Ahora necesito trabajar otro concepto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha entendido lo que es abstracción allá en casa? Ok, gracias, Gustavo. Bueno, si alguien tiene alguna consulta, me lo hace saber en lo que vamos acá desarrollando esto. Vale, perfecto. Entonces, abstracción, diseñar una clase tomando en cuenta las características y acciones de un objeto. La clase computadora tiene los siguientes atributos y métodos. Vamos al siguiente concepto. ¿Cuál es el siguiente concepto?
instancia. ¿Qué es instancia? Es la creación de objetos a partir de una clase. Eso es instancia. Bueno, mejor dicho, esto instancia es crear. Eso sería instancia. Instancia es perdón, no, es un objeto creado a partir de una clase. Eso es instancia. Instanciar, instanciar es la creación de objetos a partir de una clase. Va, eso es instancia, es un objeto creado a partir de una clase. Instanciar es la creación de objetos a partir de una clase. Va, entonces, eso sería el concepto de instanciar. Cuando les digan instanciar la clase computadora, es lo que les están dando a entender, que deben de crear objetos a partir de la clase computadora. Ok, entonces yo tengo la clase computadora y la voy a instanciar. ¿Cuál sería la nueva instancia de computadora? Instanciar la clase computadora. Va. ¿Cuál sería la instancia de la clase computadora? Pregunta. Si instanciar es la creación de un objeto, entonces lo que voy a hacer es crear un objeto a partir de la clase computadora. ¿Qué objeto voy a crear? Entonces, como la plantilla o la clase de computadora para otro objeto, entonces el objeto será computadora portátil. O en el mejor de los casos, laptop. Entonces, el objeto que yo voy a crear a partir de la clase computadora sería un objeto laptop. Y objeto laptop tiene los mismos atributos y tiene los mismos métodos. Vale, aquí tengo, miren, ya instancié la clase computadora y hoy tengo un nuevo objeto llamado laptop. Laptop tiene los mismos atributos y los mismos métodos. También puedo crear otro objeto a partir de computadora
Desktop. ¿Ok? Tengo otra computadora de escritorio. Va, entonces, a lo que acabamos de hacer también se le llama herencia, porque toma los mismos atributos y los mismos métodos de la clase de donde fue instanciada. Esta se le llama, entonces, computadora sería la clase padre y laptop y desktop serían las clases hijas. Ok, va, se entendió esta parte. Esto se llama instanciar, crear objetos a partir de una clase. Ahora, la ventaja de esto es que yo puedo poner más atributos de los que no tenía clase computadora. Le puedo agregar atributos específicos del objeto que acabo de instanciar. Por ejemplo, un atributo sería portátil. Una máquina de escritorio no tiene esa característica, ¿verdad? Batería, que también tendría, por ejemplo, acá le puedo agregar aquí sería batería, portátil, sería un atributo y aquí sería batería, o sea, posee batería como un atributo la laptop. Y un método nuevo que tendría el objeto laptop en base a los atributos que acabo de poner. Por ejemplo, aquí sería cargar, ¿verdad? Ya se sabe que la batería no es que la van a llevar de aquí, ¿verdad? Entonces, cargar sería cargar la batería, o sea, cosa que no tiene una desktop. Ustedes no le cargan la batería a una máquina de escritorio, a una computadora de escritorio, pero sí a una laptop. Va, ¿se entendió la parte de instancia? Tengo una instancia que es la creación de los objetos a partir de una clase. Y la abstracción es el diseño, o sea, es pensar qué atributos o qué métodos tendría esa clase. ¿Estamos claros? Va, perfecto. Entonces, aquí hay un ejemplo. Va, la clase de fruta, miren. Si yo, aquí solo he puesto el nombre de la clase, pero ustedes notan que aquí ya la instancié. Ahora, tendría que haber primero que haber realizado la abstracción. ¿Qué atributos y métodos tiene esta clase? Y aquí pueden ver un ejemplo más claro. Yo puedo instanciar la clase fruta ¿en qué? En un objeto llamado manzana, en un objeto llamado banana y otro mango. ¿Qué sucede aquí? Se diferencia. Manzana, banana y mango son diferentes, pero, ojo, de qué clase nacieron? Las tres son ¿qué? Frutas. ¿Ven? Entonces, el molde o la plantilla es fruta. Pero el objeto que yo creo o instancio a partir de fruta puede ser una manzana, una banana o un mango. Otro ejemplo, aquí hay una clase llamada carro o lo que llamaríamos también vehículo. Entonces,
La clase vehículo se puede instanciar en un Volvo, un Audi o un Toyota. Puede también ser el tipo, ¿verdad? Puede ser un pickup, un microbús o un sedán. Pero todos parten de la clase carro o vehículo. Entonces, aquí se aprecia mejor la instancia de la clase carro. Esa es la lógica de esto. Entonces, que va a haber una clase que nos va a dar la creación de diferentes objetos. Esa es la lógica de la programación orientada a objetos. Entonces, una clase es una plantilla para objetos y un objeto es una instancia de una clase. Aquí resumimos todo, miren. Una clase es una plantilla para objetos y un objeto es una instancia de una clase. Cuando se crean los objetos individuales, ojo, aquí está el otro concepto, herencia. Heredan todas las variables. En este caso, variables es lo que ya dijimos que eran atributos o características. Entonces, cuando se crean los objetos o se instancian, van a heredar todos los atributos y métodos de la clase de donde fueron instanciados. Esa es, entonces, en resumen, lo que serían las clases y objetos. Ahora, se podría instanciar todavía más la clase objeto mango. Pregunta. Sí, sí se podría. ¿En qué más objetos se podría instanciar mango? Exacto, ¿verdad? Hay mango ciruela, mango panadés, ¿verdad? O sea, podríamos instanciarlo en base al tipo, ¿verdad? Al tipo de mango. Esa sería una forma, ¿verdad? Porque hay diferentes clases de mango. Entonces podrían ustedes o al objeto darle un atributo que se llame clase, clase de mango, ¿verdad? No hablando del concepto de clase, sino, vaya, el tipo, para que no nos confundamos. El tipo de mango podría ser un atributo, ¿verdad? El tipo de mango, ciruela, qué sé yo, no sé cuántos tipos de o clases de mango hay. Va, lo mismo podríamos hacer con la clase perro. ¿Qué objetos podrían surgir de la clase perro? ¿Verdad? Todas las clases de perro que hay. Fíjense que el mismo concepto se cumple ahí en las clases de perro que lo que nosotros llamamos las razas, ¿verdad? Entonces, podríamos crear objetos a partir de la raza, ¿verdad? El pequinés, Chihuahua, San Bernardo, etcétera. Entonces, todos tienen sus características propias de acuerdo a la raza o la clase. Pero todos tienen una base que sería la clase perro o canino. ¿Ok? Vale. Aquí hay otros ejemplos. La clase como generadora de objetos. Conociendo la clase se pueden crear tantos objetos de dicha clase como se quiera. Es decir, la clase de un objeto funciona como si fuera una plantilla a partir de la cual fabricamos objetos iguales. Todos los objetos creados a partir de una clase son iguales en un primer momento, cuando se construyen. Ojo, ¿verdad? O sea, heredan todo de la clase base, ¿verdad? Todos se heredan, entonces en un primer momento son iguales.
aunque el programador puede dar forma a cada objeto cambiando sus propiedades. Entonces, cuando abstraemos, ustedes pueden diseñar su objeto haciéndolo, agregándole atributos más específicos que no trae la clase base. Aquí tenemos unos ejemplos. Persona tendría los atributos edad, estatura, peso, sexo, color de piel, tipo de cabello, fecha de nacimiento, estado civil. El vehículo tendría las propiedades color, modelo, marca, transmisión, año, número de motor. Y la fruta, color, tamaño, sabor y peso. Ahora, en los eventos, una persona tendría los siguientes métodos: caminar, correr, dormir, jugar. Un vehículo, encender, apagar, acelerar, frenar, cambio de velocidades. Y una fruta, madurar, crecer o podrirse. Y al instanciarlo, yo podría tomar la clase persona e instanciarlo en la clase trabajador. Tendría todos los atributos y los métodos o eventos, pero yo podría tener un evento que podría ser cobrar salario. Un trabajador tendría un evento cobrar salario que no tendría que tenerlo persona obligadamente, pero sí el objeto trabajador necesita atributos como cargo también, ¿verdad? Un vehículo podría crear un objeto llamado pickup que tendría todos estos atributos y métodos, pero el pickup tiene esa diferencia que tiene una cama. Y con respecto, ¿verdad?, a la fruta, ya hablamos del mango, ¿verdad? El tipo de mango. ¿Ok? Entonces, a la hora de abstraer, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Las clases son el elemento principal del diagrama y representan, como su nombre indica, una clase dentro del paradigma de la orientación a objetos. Este tipo de elemento normalmente se utiliza para representar conceptos o entidades del negocio. Aquí estamos hablando ya de programación. Una clase define un grupo de objetos que comparten características, condiciones y significado. La manera más rápida para encontrar clases sobre un enunciado, sobre una idea de negocio o en general sobre un tema concreto es buscar los sustantivos que aparecen en el mismo. Por poner algún ejemplo, algunas clases podrían ser animal, persona, o sea, son nombres o sustantivos, ¿verdad? Mensaje, expediente. Es un concepto muy amplio y resulta fundamental identificar de forma efectiva estas clases. En caso de no hacerlo correctamente, se obtendrá una serie de problemas en etapas posteriores, teniendo que volver a hacer análisis, perdiendo parte del trabajo. Ok. Esto se refiere ya a la abstracción. Entre mejor se diseñe una clase, menos tiempo se va a perder a la hora de instanciar los objetos. Bajando el nivel de una clase está compuesta por 3 elementos. Vaya, a partir de esto, cuando hagamos abstracción, ustedes tienen que tomar en cuenta estos 3 elementos. Nombre de la clase, atributos, funciones. Estos elementos se incluyen en la representación. O sea, vamos a partir de una representación gráfica de nuestras clases. Para representar la clase en estos elementos se utiliza una caja dividida en 3 zonas. O sea, sería de esta forma. Miren. Nombre de la clase, atributos y funciones. Estas son las 3 áreas del diagrama de una clase.
La primera zona se utiliza el nombre de la clase. La segunda de las zonas se utiliza para escribir los atributos de la clase, línea por línea. En algunos casos, se agrega el tipo y el valor inicial que podría tener esa clase. Por ejemplo, si es una clase que va a representar un valor por default, entonces ese atributo se le pone el tipo y el valor que va a tener. El tipo me estoy refiriendo al tipo de datos. Ojo, ¿verdad? Aquí ya vamos ya orientándolo a la programación, por lo cual, ¿verdad? Necesitaríamos definir un tipo, aunque con el nombre es suficiente, ¿verdad? Aunque esta es la forma oficial de escribirlas, es común simplificando únicamente poniendo el nombre y el tipo, o únicamente el nombre. La última de las zonas incluye cada una de las funciones que ofrece la clase. En este caso, ¿verdad? Lo que les mencionaba. Vamos a diferenciar esto por los paréntesis. Aquí sería el nombre de la función, si tiene algún parámetro y si va a devolver algún resultado. De la misma manera que con los atributos se suele simplificar indicando únicamente el nombre. Tanto los atributos como las funciones incluyen al principio de su descripción la visibilidad que tendrá. Vale, aquí estamos hablando ya de encapsulamiento. Entonces, se agrega el signo más, menos o el de protegida para indicarle a la persona que va a ver el diagrama de clases qué tipo de atributos o funciones tiene su clase. Pública sería el signo más. Representa que se puede acceder al atributo o función desde cualquier lugar de la aplicación. Menos, si tiene un signo menos, es que es privada. Representa que solo puede acceder al atributo o función únicamente desde la misma clase. Y protegida representa que el atributo o función puede ser accedida únicamente desde la misma clase o de las clases que heredan de ella, clases derivadas. ¿Verdad? Aquí hay un ejemplo. Va. Las propiedades de esta clase, ¿de qué tipo serían? De acuerdo a esto, son privadas, pero los métodos son públicos. Estos tres tipos de visibilidad son los más comunes. No obstante, pueden incluirse otros en base al lenguaje de programación que se esté usando. Aquí es lo más común y eso es lo que vamos a utilizar. En caso de que un atributo o función sea estático, se representa en el diagrama subrayando su nombre. Pero en este caso no nos vamos a meter a eso. Lo que yo quiero es que diseñen sus clases a partir de estas tres áreas. Nombre de la clase, atributos y métodos. Ahora, los métodos, lo que deben de tener en cuenta es que tengan los paréntesis. Si no los tienen, es un atributo. Y si no lo ponen acá, entonces quiere decir que están poniendo donde no es el atributo. Lo mismo que el método. Ok, entonces en el Dravío, acá en Advanced, aquí en entidad relación, va acá, aquí, quiero ver, UML, aquí en UML, perdón, va aquí en UML, aquí como ustedes ven ya tienen eh, la, el
el componente para crear sus diagramas de clase. Aquí en UML, ahí lo pueden ustedes obtener. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Crear la clase no, persona. Hola. Claro, ¿no? Estudiante, trabajador, ¿qué más? Estudiante, trabajador. Bueno, ok. Va, ese es el primer ejercicio. Van a extraer la clase persona e instanciar los siguientes objetos: estudiante, profesor y médico. ¿Sí, mi estimado? Sí, en el UML. ¿Verdad? Van a tomar en cuenta las tres áreas. El nombre, o sea, el diagrama lo van a hacer en base a este, ¿verdad? Su clase va a decir acá persona, van a crear los atributos y los métodos. Y luego van a instanciar para estudiante, profesor y médico, tres objetos que se van a instanciar. Luego, la clase fruta e instanciar los siguientes objetos. Con el mango, algo raro, agua. Bien. Va, entonces, este sería el siguiente. Va, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Miren, yo sé que como es nuevo el programita, vayan a la pestaña que dice UML acá. Vamos a poner con la lupa. Si ustedes utilizan otro programa para hacer sus diagramas, pueden usar. Va, entonces, aquí tienen ya en UML, ¿verdad? En UML, ya les da para que ustedes vayan haciendo, aquí tengo el tipo, aquí lo tengo sin
sin los textos y aquí tengo este con los textos. Ya dicen los métodos. Entonces, colóquenlo acá, ¿verdad? Entonces la clase sería, aquí sería persona, primero, ¿verdad? Y aquí las propiedades, ¿verdad? Aquí sería edad, el método comer, ¿verdad? Una persona come. Y lo único que deben de tomar en cuenta entre este y este es que lleven los paréntesis. Aquí lo pueden ir moviendo y lo haciendo más grande. Le dan otro más. ¿Ve? Aquí sería edad, eh, sexo. Le dan enter. ¿Verdad? Es bien práctico el programita. Yo sé que al principio tal vez les va a costar algo, pero ahí va. ¿Ve? Entonces, una vez que hayan extraído la clase persona, creen, habría que instanciar los objetos estudiante, profesor y médico. Lo mismo sería para limón, mango y sandía de la clase fruta. Ok, ¿se entendió en casa lo que vamos a trabajar o necesitan que les vuelva a explicar? Solo tenía una duda, ingeniero. Sí, Ángel. Ahorita es importante que definamos si un atributo es privado o público o eso No, todavía no tiene no, relevancia. ahorita no, Ve, ¿verdad? No, ahorita no vamos a definir si es privado porque no lo estamos programando. Lo que yo quiero ahorita es que ustedes tengan claro qué significa abstraer e instanciar, ¿verdad? Que me diseñen una clase y que me instancien los objetos. Todavía no nos vamos a meter al concepto de privado, público y todo eso. Ahí les pone, aquí les pone lo del más, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que más representa que son públicas, de acuerdo a esto, que es pública. Entonces, trabajenlo así. Ahorita no nos vamos a meter en eso de cuando es pública privada porque no hemos llegado todavía a la parte de programación donde ustedes evalúen si sus propiedades van a ser públicas, privadas y por qué, ¿verdad? Entonces, ahorita yo lo que quiero es que entiendan la lógica de lo que es abstraer e instanciar. Ahora, cuando creen los objetos estudiantes, van a tener que agregarle, aparte de las propiedades que ya tiene persona, las propiedades propias de un estudiante, como sería el número de carnet. Un método propio del estudiante es inscribir materia, ¿verdad? Aprobar materia, que serían acciones, ¿verdad? Entonces, vayan pensando en todo eso porque esa es la idea de esto, ¿verdad? Así que gracias Ángel por la observación, pero no vamos a tocar todavía esa parte. ¿Alguien más tiene alguna consulta en casa? Ok, gracias. Si tienen alguna consulta, me la hacen saber. Vamos a trabajar en eso entonces y tenemos hasta las 12:10 para crear nuestros objetos.
Ingeniero, Hola, mi estimado. eh, ¿cree que podría enseñar ahí en el UML cómo vamos a instanciar? Porque pues yo sé instanciar, pero en programación, así en UML, no sé la verdad cómo se hace. No, acordate que es un diagrama. Va. Ah, Esta es la clase. ¿Se ve ahí en la pantalla? sí, 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 Va. Esta es la clase persona. correcto. Este, va. Entonces, cuando digo instanciar, es que lo que vas a hacer es otro diagrama. Y lo lleno con los valores. Exacto. Y le Solo pongo que nombre. En lugar va de a persona, tener, le pongo médico. exacto. Así es. Solo que va a agregar los métodos, los atributos y métodos que ya tiene persona, más los que consideres que en el caso de estudiante tengan. Por ejemplo, les decía, para estudiante, un atributo de estudiante sería número de carnet, ¿verdad? Y no lo tiene persona, ¿ves? Entonces, tenés que agregar otros atributos que diferencian, ¿verdad?, a estudiante de persona. Por ejemplo, un método de estudiante sería inscripción de materia, ¿verdad? Ese sería un método que no tiene persona. Entonces, ¿cuál es el objetivo del ejercicio? Uno, que aprendamos el concepto de abstraer, que es lo que estamos haciendo, el diseño de la clase. Y dos, el concepto de instanciar, que sería crear objetos a partir de la clase persona, pero con la diferencia que al crear esos objetos tenés atributos o métodos que son específicos del objeto. Por ejemplo, médico no tiene número de carnet, pero sí tiene el número de autorización que le dan, no sé cómo se llama, ¿verdad? Pero tiene un número de médico, ¿verdad? No sé cómo se llama eso, habría que averiguar. Y uno de los métodos es recetar medicamentos. Todos los médicos pueden recetar medicamentos. Cosa que persona no necesita porque es tu clase base, es tu plantilla. Entonces, a partir de eso, crea objetos, pero son más específicos. ¿Ok? No sé si te quedó clara la... Pues sí, Va, pero perfecto. Bueno, va. Ya les coloqué ahí el espacio para que suban su diagrama de clases. Ahora, en este programa, cuando lo quieran guardar, o sea, lo pueden guardar con el archivo, perdón, con la extensión, o sea, le pueden dar guardar acá y se recuerdan que les dije, si ustedes lo abren con su cuenta de Gmail, se les va a guardar en su Drive. Ahora, yo lo que necesito es un archivo PDF, entonces aquí está la opción Export As y aquí tienen la opción PDF, ¿verdad? Entonces, busquen esta opción aquí en File, voy a poner la lupa, va aquí en File, miren, aquí tienen File, si le dan Save, lo guardan con la extensión propia del diagrama, que creo que es IO. Eso es para que les quede a ustedes, pero a mí me van a subir un archivo PDF, entonces le dan en File y buscan la opción, aquí en File, Export As. Y aquí está PDF, entonces al darle acá, ya se los exportaría como un PDF. Entonces, ese archivo PDF es que quiero que me suban. ¿Ok?
Ok, mis estimados. Les queda ahí el espacio para subirlo. En PDF, por favor. Y la vamos a dejar hasta acá. ¿Alguna pregunta, consulta sobre abstraer e instanciar? Ok, bye. Solo recapitulando. Recuerden, ¿verdad? Abstraer la clase persona. O sea, ya tenemos claro qué es el concepto de extraer. Abstraer, perdón. La abstracción es diseñar una clase tomando en cuenta las características y acciones de un objeto. Una vez que hemos diseñado la clase persona, van a instanciar esa clase en 3 objetos: estudiante, profesor y médico. Entonces, van a tener las mismas propiedades de persona, pero agregando atributos o métodos propios de estudiante o del objeto, en este caso estudiante. Como les mencionaba, un atributo propio de estudiante sería el número de carnet, cosa que profesor ni médico no tienen, porque ellos no son estudiantes. Ahora, un estudiante, un método también que sería propio de estudiante sería inscripción de materia, cosa que profesor y médico no tienen. En cambio, médico tendría un método que podría ser recetar medicinas, ¿sí? Entonces, el estudiante y el profesor no pueden realizar ese método porque no es propio de ellos, sino que del médico. ¿Ok? Entonces, pero todos los estudiantes, profesor y médico comen, ¿verdad? Ok, ese es el objetivo del ejercicio, ¿verdad? No sé, espero que te haya aclarado ahí, Ángel. Bueno, ya no está conectado. Perfecto, entonces esa es la idea, que podamos hacer ejercicios de abstracción y de instanciar. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces el día jueves. El día jueves espero hacer ya la introducción, ya con la sintaxis de cómo crear o cómo, sí, cómo crear una clase en Java. Y luego de eso, ¿verdad? Hacer las abstracciones. Todavía nos faltaría el concepto de los tipos de métodos para que tengamos claro los tipos de métodos que podemos crear en Java, ¿verdad? Bueno, sería como general de todas la programación orientada a objetos, pero en el caso nuestro, ¿verdad? El lenguaje de Java, tenemos que tener en cuenta 3 tipos de métodos: los set, los get y los de orden. Pero eso lo vamos a ver el día jueves. Así que eh, espero, ¿verdad?, verlos el jueves, porque si solo 5 se conectaron, ¿verdad? Pero bueno, tendrán sus razones. Ok, mis estimados, pasen feliz fin de semana, ¿verdad? Tomen las precauciones, ¿verdad? Y nos vemos virtualmente el día jueves. Gracias.